posición para su operación los buques. Y si se dan cuenta, Grecia pues es uno de los países que más aprovecha este modo de explotación económica. El registro de los buques, o sea, los países que en su registro nacional abanderan, que es como se conoce el proceso por el cual se inscribe en un registro nacional un buque. Si ustedes se dan cuenta, es dominado por países como Liberia, como Panamá, que no son muy grandes, porque esta parte de la industria marítima no requiere mayor infraestructura, lo que requiere es nada más tener buenas oficinas, tener un marco legal que dé certeza jurídica, que sea ágil, que sea competitivo. Y pues estos son los países que tienen abanderados o registrados la mayor cantidad de buques a nivel mundial. Y en el tema de operación, que son ya las flotas navieras que operan los buques, que rentan los buques a los propietarios o que ellos compran sus propios buques para operarlos ellos mismos. Pueden ver también ustedes en pantalla quiénes son los países que eh, tienen la preponderancia a nivel mundial. Esto también, pues, operar los buques requiere grandes cantidades de dinero. Y luego vemos a continuación lo que se conoce como desguace, que no es más que desarmar los buques luego que estos terminaron su tiempo de vida útil y llegan a países como India, como Bangladesh, China y Pakistán, que estos cuatro países manejan casi la totalidad de esta industria, que es bastante peligroso porque muchos de estos buques llevan químicos, llevan combustibles residuales en sus tanques y cuando los desarman, pues hay mucho problema con leyes laborales eh, en estos países, pero es una industria que les genera mucho dinero por todo el metal. Y básicamente un buque eh, tiene un tiempo de vida de aproximadamente 20 años. Por lo general, después de los 20 años ya van para desguace, para que los desarmen y utilizar todos los materiales, todos los metales de que fue hecho el buque para volver a reciclarlo en la industria metalúrgica mundial. Entonces, esta es otra que no requiere mayor infraestructura, pero sí mucha mano de obra y es muy riesgoso. Y luego tenemos lo que se conoce como industria complementaria, que necesariamente eh, requiere toda la industria marítima. Dentro de ellas tenemos las finanzas y los seguros, que es mucho más importante. Y pues esto lo que requiere es que los países tengan un sistema bancario sólido, empresas aseguradoras también bastante grandes, bastante sólidas, y vemos que este sector lo domina el Reino Unido y Escandinavia, prácticamente países nórdicos, que son los dueños de las mayores aseguradoras del mundo. De hecho, en el ámbito marítimo, la aseguradora Lloyds es de las más grandes, famosas y reconocidas. De igual forma, los operadores de terminales, que básicamente son los puertos a donde necesariamente tienen que llegar todos los buques por la infraestructura, las grúas, que necesitan todo ese andamiaje de equipamiento para poder descargar todo lo que llevan. Y vemos que esto está dominado, o sea, los que tienen la mayor cantidad de puertos es Hong Kong, Países Bajos, Holanda, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Tal vez ustedes vieron en las noticias que incluso Hong Kong era dueño de algunos puertos en Panamá. Por eso es que Estados Unidos intervino porque eh, no quieren, o su argumento fue que no se debía permitir que China, porque Hong Kong ya es parte de China, controlara la mayor cantidad de puertos en el canal de Panamá. Incluso acusaron de que el canal de Panamá casi estaba bajo dominio de China. Pero bueno, eso no es tan así. Sin embargo, estos países, como les indicaba, son los que tienen la mayor cantidad de terminales portuarias alrededor del mundo. Y otra industria que
También es muy importante que es una industria marítima complementaria, es la de gente de mar, que son todos los tripulantes, todas las personas que operan los buques, que operan los remolcadores y todas las flotas auxiliares de embarcaciones necesarias para que se lleve a cabo el comercio marítimo internacional y se conoce como la industria de la gente de mar. Y acá los que dominan son Filipinas e Indonesia. Igual, acá lo que se necesita es gente capacitada. Y nuestro país, Guatemala, está tratando de incursionar en esto. De hecho, ahorita tenemos alrededor de 3.000 guatemaltecos embarcados y que trabajan a bordo de buques en la flota mundial. Pero básicamente, así a grosso modo, esto es, como les indicaba, lo que genera la mayor cantidad de recursos en la industria marítima a nivel mundial. Y acá en Guatemala, pues como ustedes saben, también parte de esta industria se desarrolla principalmente en los ámbitos portuarios. Pero entremos ya en materia, porque la conferencia del día de hoy es de derecho marítimo. Ya ustedes ahorita tienen una idea global de todo el mundo marítimo, las grandes cantidades de mercaderías que se mueven, del dinero que esto genera. Y si se dieron cuenta, casi todo o la mayor cantidad de interacciones se da alrededor del comercio marítimo internacional. Es por ello de que algunos autores, como el que ven ustedes ahorita en pantalla, y ahí está la fuente de la enciclopedia jurídica, eh, como les indicaba, algunos autores o tratadistas consideran que el derecho marítimo es parte del derecho mercantil. Sin embargo, ya la mayoría de autores considera que esto es incorrecto. De hecho, en esta misma enciclopedia jurídica encontramos muchas más definiciones y la que ven en pantalla, que está subrayada, por ejemplo, en la que René Rodier establece que el derecho marítimo es el derecho tanto público como privado, tanto interno, porque se da a lo interno de los países, aunque preponderantemente internacional, y que tiene como elemento común el mar. Entonces él nos dice que es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen o se desarrollan en el mar y que es parte de estas ramas del derecho. Y así, si ustedes ingresan a Internet, van a encontrar una infinidad de definiciones de lo que es el derecho marítimo. Pero hay que tener mucho cuidado porque eh, ahora hay muchas personas que suben sin tener conocimientos sólidos sobre este tema. Acá, por ejemplo, hay otro que nos dice que el derecho marítimo es el derecho de la mar y de la navegación por ella. De hecho, en pantalla ustedes pueden ver al hacer una búsqueda en Wikipedia y la inteligencia artificial también nos indica que el derecho marítimo es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas que surgen del uso del mar y que este derecho incluye tanto al derecho del mar, que es la rama del derecho marítimo que regula las relaciones entre los estados, y el derecho marítimo comercial, que regula las actividades marítimas. Y si se dan cuenta, es casi lo mismo que está en Wikipedia. Estas no son fuentes confiables. Para lo que sí sirven es para ver cuál es la tendencia o lo que más ven las personas, aunque en este caso sí refleja muy bien lo que es, pero como les indicaba, no es recomendable. Estas fuentes solo nos sirven para tener una idea, pero no tienen el rigor académico necesario. Lo que tenemos que ver en ambos son las fuentes de dónde salió esta información. Y como siempre necesitamos encuadrar nuestro, nuestra área, en este caso del derecho marítimo, la definición que nosotros utilizamos es que el derecho marítimo es una rama del derecho en sí, como un todo. Y esta rama del derecho, pues es un conjunto de normas, porque hay varias leyes, principios
y también de doctrinas, porque existen muchos tratadistas sobre este tema. Y tal y como lo vimos en las diapositivas anteriores, tiene parte de derecho público como derecho privado. Lo importante es que esta rama del derecho regula las instituciones, los sujetos intervinientes y todos aquellos que realizan algún tipo de actividad que lleva consigo la navegación marítima, porque obviamente la navegación implica que se necesita un medio para navegar, que por lo general son las embarcaciones, los buques, las lanchas. O sea que esto se podría decir es algo también definitorio, porque sin ellos, yo siempre hago la broma, nadando, no creo que podamos realizar eh, ni siquiera llegar muy lejos, mucho menos llevar algo o realizar algún tipo de interacción. Y obviamente, pues esto lo que regula son todas las relaciones jurídicas que nacen, se modifican o extinguen con motivo de la acción humana en los espacios acuáticos. Algo interesante de esta definición de derecho marítimo es que finaliza con cualquier acción humana, pero no en el mar, sino en los espacios acuáticos. ¿Por qué? Porque el derecho marítimo también opera en ríos, en lagos, en lo que se conoce como aguas interiores o aguas continentales. De hecho, les pongo un ejemplo. Acá en Guatemala, yo creo que todos conocemos la ley del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Pero ahí, en esa categoría de vehículos marítimos, entran todas las embarcaciones a motor, aunque sean lanchas pequeñas, si tienen motor, están sujetas al pago de impuestos. Y aunque solo naveguen en ríos, y aunque solo naveguen en lagos, por ejemplo, todas las embarcaciones que están en el lago Atitlán. Sin embargo, la ley se llama Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. Entonces alguien podría decir, mire, pero mi embarcación no navega en el mar. Pero ya al revisar la ley ya establece que es todas las embarcaciones o artefactos navales, usa esa definición, que naveguen en los espacios acuáticos. Esto es bien importante porque muchas personas creen que el derecho marítimo es solo para el mar y no, es para cualquier tipo de espacio acuático. Y esto, pues para que tengan ustedes una idea general, el derecho marítimo es bastante antiguo. De hecho, la actividad marítima surge con los fenicios, más de 2000 años antes de Cristo, y surge precisamente en el área donde actualmente se encuentra asentado Israel. Entonces, esa región hacia el norte de Israel y hacia el sur hay desiertos y hay grandes montañas. Entonces, comerciar con otros países se hacía muy difícil. Es por ello que los fenicios fueron los primeros que empezaron a utilizar el mar a gran escala para el comercio. Y acá pueden ver ustedes en pantalla cuáles eran las rutas comerciales que, si se dan cuenta, son cerca de la costa, porque aún no tenían la experiencia, los conocimientos y la tecnología para meterse al mar. Entonces tenían que navegar cerca de la costa, pero esto les trajo a ellos grandes beneficios económicos. También, siempre hablando de temas legales, el código de Hammurabi que todos estudiamos cuando estamos estudiando la licenciatura en ciencias jurídicas, por ser uno de los primeros monumentos que recaban un cuerpo jurídico, una serie de normas y de regulaciones. También en este antiguo monumento hay algunas, aunque muy pocas, pero ya en el código de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo, ya existían regulaciones acerca de construcciones navales, medidas de los fletes y contratos marítimos. Pero tal vez el documento más importante, porque este sí es el primero hace ya miles de años, en el año 475 antes de Cristo, fue el primer compendio, la primera ley exclusivamente ley marítima. Y yo a los mercantilistas siempre les digo, esta es la muestra, porque aquí ni siquiera existía
el derecho mercantil y ya existían normas, ya existían regulaciones específicamente marítimas y escritas. Tal vez ustedes eh, pueden buscar en internet, pero el faro de Rodas, que es el que ven en la diapositiva, es famoso porque era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque este faro era una gran estatua donde con la mano extendida hacia arriba, donde quemaban madera o quemaban aceite para que el humo guiara a los barcos. Entonces, en esta parte de Grecia, pues nace el primer documento. Y en pantalla tienen un ejemplo de algunas instituciones que fueron creadas en esa época, como el préstamo a la gruesa aventura y la hechazón, que aún hoy día siguen utilizándose en el comercio marítimo internacional. Ahí se recuerdan de esta figura de la hechazón y alguien me comentaba que hay un profesor ahí de Derecho Mercantil que les habla de esto, ahí de la licenciatura en la USAC, y que les pregunta sobre esto. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de este tema. Y pues regresando, algo muy importante es que no tenemos que olvidar que el derecho marítimo como rama del derecho tiene dos grandes vertientes, una de derecho público y otra de derecho privado. Y de hecho, para fines académicos yo lo divido en tres. El derecho marítimo, la parte pública netamente en la que los sujetos son los estados, se conoce como derecho del mar. Y muchas personas confunden esto. Y era el cuidado que les decía que hay que tener, porque incluso yo he visto videos en YouTube de personas que confunden esto. Entonces, el nombre correcto es derecho del mar, pero esta es la rama netamente pública, como les indicaba, donde los sujetos son precisamente los estados. Y este surge desde muchos años atrás. De hecho, como vimos, eh, desde antes de Cristo ya habían regulaciones, pero se considera que ya fue codificado después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se crearon instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, se encomendó a la Comisión de Derecho Internacional que empezara a recopilar, porque antes de eso lo que habían eran muchas leyes, muchas regulaciones y mucho derecho consuetudinario. La costumbre marítima, de hecho, es una de las principales fuentes todavía, porque existía o todo se manejaba de esa manera. Sin embargo, en 1956, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, ellos empiezan a codificar todas estas leyes y en 1982 se crea la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y de ahí el nombre de esta rama del derecho marítimo, porque esta convención, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, es la base fundamental junto con otros 9 instrumentos jurídicos internacionales que existen. Y la mayoría de esta rama del derecho, al igual que del derecho internacional marítimo, que es la parte de derecho privado, aunque también intervienen los estados, como lo vamos a ver, eh, se basan en convenios internacionales. Y como les indicaba, la vertiente privada del derecho marítimo se conoce como derecho internacional marítimo. También en Internet o muchos autores le llaman solo derecho marítimo y hacen diferenciación entre derecho del mar y derecho marítimo. Sin embargo, la realidad es que esto es incorrecto porque ambas ramas dependen de una sola gran madre que es el derecho marítimo. Porque cuando uno profundiza, se da cuenta que tanto el derecho del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, como otros convenios internacionales, son necesarios y se usan en la parte comercial, o sea, se usan en conjunto. Entonces, no pueden haber dos o no puede haber esa separación.
La separación está en la preponderancia, como les indicaba, que el derecho del mar es para los estados, aunque hay algunas cláusulas, algunos artículos que aplican al comercio internacional. Pero eminentemente el derecho internacional marítimo, como les indicaba, sí se conoce como la parte o la rama privada del derecho marítimo, y al igual hay mucha costumbre internacional. Sin embargo, se considera de que ya modernamente surge en 1914 a raíz del hundimiento del Titanic. Si ustedes se recuerdan o lo buscan en internet, en 1912 se dio el hundimiento del Titanic, y para evitar catástrofes marítimas como esa fue que se creó en 1914 el primer convenio marítimo internacional, que fue el convenio para la seguridad de la vida humana en el mar, el cual pues sigue hasta nuestros días, obviamente con muchas reformas, y sigue siendo uno de los convenios marítimos más importantes. Pero esto surge de 1914 y tiene un gran impulso, igual después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se creó la Organización de las Naciones Unidas. Se creó un organismo especializado de Naciones Unidas que inicialmente se llamó OCMI, pero que ahora se llama OMI, Organización Marítima Internacional, que surgió en 1948 y que, como les comento, es el organismo especializado de Naciones Unidas en el transporte marítimo. Ellos se encargan de regular y generar la mayoría de convenios del derecho internacional marítimo, aunque no son la única entidad, existen otras entidades. Y no puede faltar también, porque existen muchas regulaciones del derecho marítimo nacional. Y en Guatemala, pues obviamente el derecho marítimo nacional guatemalteco nace con nuestra independencia, aunque en 1821, cuando nos independizamos de España, seguimos por tradición utilizando todas las regulaciones marítimas que nos dejaron los españoles como herencia y que ya veníamos utilizando. Y ahora en pantalla ven ustedes un resumen de lo que les acabo de explicar de ese marco regulatorio marítimo existente. La parte de derecho del mar, que es la parte pública que vemos aquí. Todos, aquí sí todos los convenios, protocolos, acuerdos internacionales generalmente se producen a través de la Organización de Naciones Unidas. Y el más importante, les reitero, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que de hecho se le conoce como la Constitución de los Mares, porque de estas normas que firmaron los estados, de articulado de algún artículo de esta convención, es que emanan o es que le da como el respaldo legal para que se emitan, para que la Organización Marítima Internacional emita otros convenios, como el SOLAS, como el MARPOL, como el STCW. Entonces, es por ello que se le conoce como la Constitución de los Mares. Al centro tenemos las regulaciones que van más enfocadas a la parte privada, la que tienen que cumplir todas las empresas. Sin embargo, también hay participación estatal. Y aquí encontramos a la cabeza, como les comenté, el que fue el primer convenio en 1914, el convenio sobre seguridad de la vida humana en el mar. Y una característica que tienen los convenios marítimos internacionales es que por lo general se les conoce por sus siglas en inglés. Por ejemplo, este es Safety of Life at Sea. Es el convenio para la seguridad de la vida humana en el mar. Y así tenemos como este, que es enfocado en el tema de seguridad, también hay en el tema de protección ambiental, el convenio de seguridad y protección MARPOL, el convenio STCW, que significa Standard Training, Certification and Watchkeeping, que es el convenio que regula el entrenamiento, la capacitación que tienen que tener todas las personas para poder trabajar en la industria marítima.
Y también existe otro organismo especializado que saca regulaciones, en este caso la OIT, que seguramente todos conocen, la Organización Internacional del Trabajo, que emite regulaciones precisamente en temas laborales a bordo de los buques. Y también en esta rama, o el que, la conocemos como Derecho Internacional Marítimo, que les recalco es la parte privada, por llamarlo así, también existen otras entidades como la Organización Internacional de Estándares ISO, otras organizaciones como las sociedades de clasificación, que son entes no estatales, pero que generan una serie de regulaciones para la industria marítima. Y en la parte interna, en la parte nacional, pues encontramos seguramente los que ya van avanzados en la carrera de derecho, se han dado cuenta que tanto en el Código de Comercio, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Laboral, tenemos casi en todas las regulaciones nacionales artículos que tratan algún tema marítimo. De hecho, bueno, aquí en pantalla ven esas tres ramas, tres grandes ramas del derecho marítimo, el derecho del mar, como se le conoce a la parte del derecho internacional público, cuyos sujetos son los estados, a la parte del derecho puramente que se utiliza en relaciones comerciales, por eso se le conoce como privado, aunque también hay parte de intervención de los estados. Por eso acá vemos como una rama del derecho marítimo internacional, tanto público como privado. Y acá ven las siglas de algunas de las instituciones de organismos internacionales que son los que generan más regulaciones. Pero nos vamos a centrar en la parte nacional, que como les comentaba, que está al centro y abajo, el derecho marítimo nacional en la mayoría de ramas del derecho encontramos algún tipo de regulación marítima. Y de hecho, les comentaba nuestro país desde 1821, aquí traté de hacer una línea del tiempo desde que Guatemala fue independiente. Nosotros pues tenemos o hemos ido avanzando, creando regulaciones nacionales como las que ven en pantalla. Las que están en naranja ya no están vigentes, las que están en blanco aún continúan vigentes. Y por ejemplo, en 1929 nosotros ratificamos el decreto 1575 que se conoce como Código Bustamante y que en la carrera de Derecho es obligatorio estudiarla. Es el Código de Derecho Internacional Privado, donde en su articulado vamos a encontrar muchas regulaciones para el tema marítimo, por eso es que lo incluimos acá. Y eh, regulaciones como por ejemplo bandera y matriculación de naves, que es el registro de los buques, el famoso abanderamiento, desde 1932 e incluso antes, porque les comentaba, nosotros utilizábamos todas las regulaciones que nos heredó España, entonces ya había un registro guatemalteco. Y pues eh, por el tiempo no vamos a abordar todos estos porque son bastantes, solo para que vean ustedes, aquí continúa avanzando la línea del tiempo. Tenemos algunos convenios de la OIT, como el de edad mínima para trabajar a bordo de buques, el de identificación de la gente de mar, el de la edad de los pescadores, en 1961 el del examen médico, también en 1961 el convenio de la OIT 114 sobre contratos de pescadores y así como este, el London Convention, que está en inglés, es de la Organización Marítima Internacional. Este es un convenio para prevenir la contaminación por vertimentos de sustancias nocivas al ambiente. Y así, pues, una serie de regulaciones nacionales para el ámbito marítimo, que abarcan, como les indicaba, tema penal, tema laboral, tema administrativo. Acá está al final en el 94 precisamente de la ley del impuesto de circulación de vehículos marítimos, terrestres y aéreos, el decreto 7094 que les comentaba. Y pues,
Continúa. La mayoría de estos son convenios de la Organización Marítima Internacional, como el convenio MARPOL, que significa Maritime Pollution o contaminación del mar. Fue ratificado, fue aprobado por el Congreso mediante el decreto 5299 y ahora es ley nacional y es para prevenir la contaminación. Entonces, la línea del tiempo continúa, aquí abarca de 1994 a 2004. Luego, en la siguiente diapositiva, continúa una serie de regulaciones. Por ejemplo, esta que es, podríamos, el decreto 64/2005, que es para el combate de drogas en áreas marítimas. Esta la podemos encuadrar dentro del derecho penal para que vean que hay de todas las ramas del derecho. Por ejemplo, en derecho administrativo les podría mencionar el Acuerdo Gubernativo 58-2015, que es el que le dio vida a la Comisión Nacional de Administración Marítima, que entra dentro de las regulaciones de derecho administrativo, porque este acuerdo gubernativo es el que establece que los viceministros de los ministerios y entidades del Estado que tienen que ver con el tema marítimo tienen que reunirse cada 3 meses para ir viendo toda la temática precisamente del derecho marítimo. Y esto es solo para que ustedes tengan una idea. Tenemos desde que Guatemala es independiente, se han generado en nuestro país 120 instrumentos netamente marítimos. Sin embargo, algunos de estos ya pues eh, no están vigentes, pero la mayoría sí están vigentes. Y si ustedes analizan, se van a dar cuenta de que muchas regulaciones pues son antiguas o se generaron precisamente eh, en los 50s y 60s. ¿Esto por qué? Porque nuestro país en 1959 creó la flota mercante centroamericana. En este año, el gobierno decidió crear una naviera nacional y al mismo tiempo, mediante este decreto gubernativo, también creó a la Marina de Guatemala. Pero lo interesante, y muchas personas desconocen eso, que Guatemala tuvo una línea naviera. Cuando vimos, si se recuerdan, los operadores de buques, eh, que son los que manejan todos los buques eh, para fletarlos y realizar el transporte de mercaderías, pues Guatemala tuvo su propia línea naviera. De hecho, en pantalla, por ejemplo, está el buque Zacapa, un buque mercante de bandera guatemalteca. Acá hay otro, este se llamaba Rosario. También para que vean eran buques grandes. De hecho, en pantalla les muestro así rápidamente todos los buques que tuvo Guatemala. Este Essex 1 era un ferry cuando no existía el puente sobre Río Dulce para comunicar Petén. Que originalmente cuando vino a Guatemala se registró ante la OMI, porque este es el registro OMI, como Essex 1. Miren este otro, lago Atitlán, lago Izabal, lago Petén Itzá, esos son los nombres. O sea, Guatemala tenía una flota naviera bastante fuerte, que tenía capacidad de llevar todas las exportaciones del país alrededor del mundo. Sin embargo, desafortunadamente, aquí hay más. Petén 1, Petén 2, Tikal, Viola, el Zacapa de nuevo. Y pues Guatemala, como les indicaba, tenía antes más participación en la industria marítima internacional. Hoy día, de hecho, sigue siendo muy importante porque, como ven en pantalla, esto también lo generó la IA. Aquí está la fuente de donde lo sacó la IA, pero la realidad es que casi un 80% de las mercaderías, tanto de importación como de exportación de Guatemala, siguen moviéndose por vía marítima, antes que la terrestre, solo el 21% terrestre y apenas 0,2% por vía aérea, por lo caro. Y pues el comercio, por eso es que sigue siendo súper importante. Y les agradecería, no sé cómo estamos con el tiempo, porque
No puedo ver acá el tiempo, tal vez uno de los organizadores me avisa cómo vamos de tiempo, porque si no amanecemos aquí. Y en la parte puramente comercial, nuestro código de comercio, esto seguramente lo van a ver o ya lo vieron, tiene el famoso libro 3, parte no derogada, que continúa vigente, que es la que contiene todo el tema de regulaciones nacionales comerciales. Desafortunadamente está bastante desactualizado porque incluso en las últimas reformas que ha tenido el Código de Comercio, pues este ha mantenido incólume, no lo han reformado. Entonces continúa casi desde que se implementó por primera vez en Guatemala el Código de Comercio, el Código Mercantil, de la herencia española, y sigue. Por eso van a encontrar ustedes todavía que habla de bucaneros y de piratas, que en realidad la piratería todavía sigue existiendo, pero los corsarios ya no existen y otras instituciones que dejaron de existir. Pero para que tengan ustedes una idea, en pantalla ven toda la parte de manejo comercial de carga. En la actualidad se maneja tanto por leyes nacionales, que es lo que menos se utiliza. La realidad es que más se utilizan los convenios internacionales y también se utiliza mucho el derecho internacional consuetudinario. Seguramente eh, van a hablar del ex mercatoria en sus clases de derecho mercantil y pues toda una serie de regulaciones, pero que desafortunadamente Guatemala no es estado contratante, o sea, no ha ratificado nada en la parte comercial marítima propiamente dicha. Entonces, esperamos eh, que esto cambie y por eso es que es necesario conocer de la necesidad. Imagínense, casi el 90% de nuestro comercio se mueve por vía marítimas y tenemos regulaciones totalmente desactualizadas y utilizamos, ahí sí que por costumbre o por imposición, a todos nuestros agentes navieros, a todas nuestras empresas de carga, a nuestros exportadores. La realidad es que les imponen regulaciones que hay o que han sido ratificados en otros países y que Guatemala, pues por ello tiene mucha desventaja, pero desafortunadamente no podemos hablar mucho de estos temas por el tiempo. Y en la parte penal, también, por ejemplo, el tema de narcotráfico. Hace solo 2 días, nuestros vecinos salvadoreños a 980 millas del Salvador decomisaron más de 6 toneladas. O sea, estamos hablando de una cantidad, pero súper enorme de kilos. De hecho, es el mayor decomiso que ha hecho El Salvador en su historia. Vean hasta dónde fue ese decomiso, bien lejos de toda jurisdicción nacional, pero el narcotráfico es un delito perseguible en cualquier parte por una serie de convenios internacionales, dentro de ellos la Convención sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que abreviamos como CONVEMAR, que establece que en cualquier espacio marítimo, incluso más allá de la jurisdicción nacional, donde en la alta mar, donde ya no tiene ningún país jurisdicción, pero hay ciertos delitos que sí son perseguibles y el narcotráfico es uno de ellos. Y en nuestro país, en temas penales, o por ejemplo, siempre hablando de este tema de narcotráfico, que es el más recurrente, acá ven el artículo de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de la CONVEMAR, y en este cuadro ven ustedes toda la normativa aplicable en temas de combate al narcotráfico, el decreto 1773, nuestro Código Penal, el decreto 4892, la ley contra el narcotráfico, el decreto 21-2006, la ley contra el crimen organizado, precisamente nuestra Constitución de los Mares, la CONVEMAR, el decreto 5696,
otro convenio internacional que es el decreto 45/2007, el convenio para la supresión de actos ilícitos en la mar de 1988. Y bueno, todos los que ustedes pueden ver en pantalla. Tal vez alguien ahí, como les repito, necesita Eh, saber cómo estamos de tiempo. ok, Y lo listo. que les comentaba, nuestro código penal tiene también una serie de delitos eminentemente marítimos, como los que ven en pantalla. En el artículo 252 establece el robo agravado en un buque, atentado en la seguridad del transporte marítimo, naufragio o varamiento doloso, la piratería, que como les indicaba se da, hemos tenido casos hace ya bastantes años, pero se han dado casos de piratería en contra de buques pesqueros, camaroneros, y pues acá pueden encontrar la norma tipo en el artículo 299 para que vean de qué se trata este delito. Es bien interesante. En lo que se refiere a normas laborales, también muy importante, nuestro código de trabajo tiene todo un capítulo dedicado al tema laboral del artículo 175 al 190 y esto fue complementado recientemente por la ley del fomento al marino mercante y su reglamento. Esto fue recientemente en el año 2022. Y también el tema marítimo se regula por el convenio STCW, que también lo ratificó Guatemala por algunos acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales. Y desafortunadamente aún no somos parte de un convenio de la OIT. Si recuerdan cuando vimos las regulaciones nacionales, esa línea del tiempo, ahí les hablé de varios convenios de la OIT. En el 2006, la OIT creó como un código, agarró todos esos convenios de la parte marítima, los unió, los modernizó y ahora hay un solo convenio que se conoce como MLC 2006, que significa Maritime Labor Convention, o sea, convenio de trabajo marítimo de la OIT, que recopila todas estas embarcaciones. Y aquí les puse unas fotografías de guatemaltecos que están embarcados en la izquierda, guatemaltecos haciendo su curso acá en Guatemala para poderse ir embarcados y trabajar a bordo de los buques a nivel internacional. También tenemos gente de mar nacional que maneja los remolcadores, pilotos prácticos como el de la foto que está ingresando un buque a puertos guatemaltecos. Y también en el derecho marítimo ambiental tenemos una serie de regulaciones en temas de la gestión marino-costera, tratados internacionales en relación a recursos marinos costeros. Tenemos áreas protegidas y diversidad biológica en los espacios marítimos, todo lo que ven acá en pantalla, como la ley de áreas protegidas, donde incluso hay un delito penal, porque tiene pena principal de prisión y accesoria de multa. Pero bueno, esto lo verán posiblemente entre las leyes penales especiales, aunque a veces no es muy conocido de que también hay ahí tipificados faltas y delitos. Y siempre siguiendo en el tema de medio ambiente, la ley de protección y mejoramiento del ambiente, tenemos otra serie de regulaciones que son aplicables también en el tema de cambio climático. Pueden ustedes buscar estas regulaciones, igual en el manejo y protección y conservación de los recursos naturales. La Ley General de Pesca y Acuicultura, muy importante. Y todo esto lo encuentran, esta información la saqué de un libro que sacó el Instituto de Fomento Municipal Infom, aquí en las diapositivas, que se las vamos a hacer llegar en formato PDF para que ustedes puedan profundizar. Este es así para que ustedes vean a grosso modo todo lo que hay únicamente a nivel nacional. Estamos enfocándonos en toda la normativa nacional. Y esto era en el tema ambiental. Y de igual manera en nuestro Código Civil encontramos una serie de regulaciones, por ejemplo, el artículo 64, el tema de la muerte presunta, también, si esta muerte presunta se da a bordo de un buque que haya naufragado, también está regulado
De igual manera, en el 402, nacimiento a bordo de buque, ya sea en alta mar o en aguas jurisdiccionales extranjeras. Siempre en el tema de la muerte a bordo del buque, la obligación del capitán de ponerlo en conocimiento de la autoridad del primer puerto. Hay todo un procedimiento para esto. Cuando la defunción se hace en alta mar, o sea, fuera de las jurisdicciones nacionales o en alguna jurisdicción extranjera, el artículo 419, que es también acerca de la inscripción de defunciones. Y como se pueden dar cuenta, en la parte del derecho puramente, digamos, civil, también hay una serie de artículos. En el artículo 458, al igual que en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que regula en el artículo 121 los bienes nacionales de uso público común, la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo, en la forma que determina la ley. Y así, como les indicaba, sigue una serie, incluso hay servidumbres en áreas acuáticas, en ríos, en lagos o en áreas marítimas, donde pudiera verse alguna afectación a la navegación de embarcaciones. Excelente, Lick. Muchas gracias. Oye, de verdad, buenas noches. Mi nombre es Javier Mayorga. ¿Cómo están? Pasaremos ahora a la sección de preguntas, Lick. Perfecto. Por Con favor, esto, compañeros, unas indicaciones antes de la sección de preguntas es de que, por favor, para que se les pueda dar el uso de la palabra, levanten la mano utilizando el botón de reacciones en Zoom y pues conforme la plataforma eh, vaya marcando, se les va a ir dando el uso de la palabra. También deben ser preguntas claras, sí, concretas y enfocadas al tema. Y también como algo muy importante, ¿verdad? Y ahí sí que nos caracteriza a todos es que mantengamos el respeto hacia dirigirnos al licenciado y a los demás participantes también, ya que nos caracteriza como estudiantes. ¿Podemos levantar la mano, compañeros? Bueno, tenemos, Ale, tenés el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Me buena noche. dio mucha curiosidad y despertó bastante el interés en mí las primeras diapositivas que usted presentó, donde está el tráfico marítimo, ¿verdad? Y precisamente de los buques que están en espera para ingresar al puerto Quetzal. Cuando usted amplió la imagen, eh, bueno, lo visualicé así, ¿verdad? El área que tiene el puerto Quetzal para recibir los buques es un área muy pequeña para el tamaño de los buques, pues que ya estaban ahí eh, parados, ¿verdad? Exacto. Entonces, me imagino que por eso se dio este convenio entre el gobierno de Guatemala con Estados Unidos para la ampliación de la empresa portuaria Quetzal, ¿verdad? Así es. Ahora una consulta también. No sé si serán las mismas dimensiones o el mismo problema tendrá el puerto Santo Tomás de Castilla. Disculpe, licenciado. Gracias por su pregunta, muy buena. La realidad es que no, cada puerto es diferente. Cada instalación portuaria, su infraestructura es diferente. Incluso cuál es su fuerte a lo que se dedican es diferente. Por ejemplo, Puerto Quetzal tiene la gran ventaja de que tiene aguas profundas enfrente, mientras que Puerto Santo Tomás de Castilla está adentro de la bahía. Incluso hay un canal de navegación que restringe un poquito más la cantidad de los buques. Entonces, eso es problema para los puertos porque la mayoría de embarcaciones ahora son grandísimas y ya no pueden entrar a nuestros puertos. Y Puerto Quetzal precisamente está tomando medidas para mejorar la infraestructura porque es necesario. De hecho, estamos enfrentando este problema porque no se había hecho nada desde que se creó Puerto Quetzal en 1982. Cuando empezó a funcionar en 1983, se había diseñado para buques
eh, tipo Panamax se le llama, que tienen el tamaño para cruzar en el canal de Panamá, como estaba antes de que hicieran la ampliación también en el canal, pero había una planificación para que cada cierto tiempo se fuera ampliando las instalaciones. Sin embargo, eso no se hizo y es lo que está generando ahorita esa gran problemática de que ya no se da abasto porque el comercio de Guatemala ha crecido mucho, tanto en importaciones como exportaciones, pero sí la realidad es de que cada puerto es diferente, su capacidad de muelles es diferente, la profundidad que hay y que permite atender a buques de diferentes tamaños es diferente, incluso les comentaba, la vocación o el fuerte de cada puerto es diferente. Puerto Quetzal, su fuerte son los graneles, o sea, porque fue diseñado para exportar azúcar, para traer trigo, para, aunque también puede traer contenedores, pero por decirlo así, su fuerte fue creado para graneles. En caso contrario, al otro lado, Santo Tomás de Castilla, que está más enfocado a contenedores, su infraestructura, y pues espero haber contestado su pregunta. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, Lick, aquí tenemos una pregunta también en el chat y dice Luis Fer Isaac Parra, dice, entre esta regulación internacional, ¿podría establecerse alguna sanción a Guatemala por la mala infraestructura portuaria que tenemos en consecuencia al límite del comercio marítimo? La realidad es que el derecho internacional, una de las características del derecho internacional es primero que es voluntario. O sea, un país viene y ratifica o se adhiere a un convenio voluntariamente. Y por lo general no contiene sanciones, sino que la parte sancionatoria la deja el país. Sin embargo, es el mismo país el que se castiga al no tener buena infraestructura, porque, o sea, nosotros mismos por no tener buenos puertos estamos sufriendo las consecuencias. Por eso les comenté y les dije, pueden entrar ustedes a marintraffic.com, es gratis. Entran, cuentan cuántos barcos hay. Yo conté que habían más de 40 barcos esperando. Y les comentaba, el promedio que hay que pagarle a un barco por estar ahí está entre 15,000 y 20,000 dólares. Entonces, el que sufre es el país, el que sufre somos nosotros, porque por eso todos los productos en Guatemala son más caros que en otros países, porque viene a encarecer. Entonces, por eso les decía, hagan la multiplicación. Si hay 40 barcos, multiplíquenlo por 20,000 y el promedio entre 10 y 15 días duran algunos barcos ahí, otros menos, otros más, pero solo para que se hagan una idea. Y todo eso a los productos de exportación es un sobreprecio que ya le baja la competitividad a nivel internacional a nuestros productos. Y en los productos de importación, eso lo que hace es que encarece, porque el importador al final tiene que compensar esa pérdida. Entonces, por eso es que nos toca a nosotros pagar más caro. Los fletes marítimos o los importadores nos cobran esa parte, cualquier sobreprecio. Entonces, en realidad, respondiendo específicamente a la pregunta, las normas internacionales no sancionan, sino en este caso particular, nosotros mismos nos estamos castigando. Excelente, licenciado. A continuación le daremos la palabra al compañero Carlos Pérez. ¿Cuál es su pregunta, compañero? ¿Estará por ahí, Carlos? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta del compañero Marco Jiménez. ¿Puede, puede exponernos su pregunta, compañero? Muchas gracias, buenas noches. Licenciado, yo tengo una pregunta también relacionada con el tema de esa demora que se está generando en Puerto Quetzal. Por ejemplo, El Salvador, que no tiene puertos en el Atlántico, utiliza Santo Tomás de Castilla y Puerto Cortés en Honduras para las Así es. cargas que vienen por el Atlántico. ¿Por qué no se ha considerado como una alternativa utilizar, se me ocurre, puertos salvadoreños por la proximidad y la facilidad de movilidad para Guatemala y generar tránsitos internacionales
que estoy seguro que esto va a ser mucho más barato que la demora de 15 días por $20,000 que un barco podría generar en Puerto Quetzal. Lo que sucede es, por eso les decía, métanse a la Marine Traffic y se van a dar cuenta que Acajutla, que es el puerto que se podría utilizar, también está congestionado. O sea, no tiene el nivel de congestión que tiene Puerto Quetzal. Es menos, pero también hay una gran cola de buques. Y acuérdense que aparte lo que los empresarios ven, porque eso trae un sobreprecio, porque ahora van a tener que contratar camiones para mover sus contenedores o su carga a granel, dependiendo de cómo la lleven, del Salvador a Guatemala. Entonces, ellos hacen su análisis de qué es lo que les queda mejor. Pero Acajutla es un puerto más pequeño que Puerto Quetzal y también, como les decía, lo verifiquen ustedes, que no les cuenten, sino véanlo ustedes, métanse a Marine Traffic y cuenten también, hay bastantes barcos ahí. Lo que han hecho algunas empresas, yo sé de algunas empresas que han utilizado puertos mexicanos. El puerto más cercano a México se llama Puerto Chiapas, está cerca de la frontera. Y algunos sí han movilizado su carga para allá. Pero como les indicaba, eso también tiene unos sobrecostos. Eso también implica, no hay tanta facilidad como con El Salvador, que tenemos eh, el convenio CA4, hay que pasar una frontera. Entonces, al final, sí es una idea, pero créame que ya se han explorado todas las posibilidades. Entonces, al final se tiene que ver, pero es esta congestión no es solo en puertos guatemaltecos. Aunque sí, por ejemplo, al comparar con Acajutla, sí es más crítico aquí en Guatemala. Licenciado, Siguiente, y por existe favor. un puerto nuevo en El Ajá, Salvador que se inauguró en el año 2010, que es el Puerto Puerto La Cutuco. Unión. Sí, Sí, Ocutuco, sí, correcto. ese, Ese ese de, puerto, ¿para qué déjeme tipo de carga? contarle, Ajá, el problema que tiene es que ese puerto, para ir a Puerto Cutuco, y lo puede comprobar en Marine Traffic, yo vi hoy en la mañana y solo habían 2 barcos. ¿Por qué? Porque el calado para ingresar ahí es más limitado, porque tiene usted que entrar entre 2 islotes, ahí lo puede ver en Google Earth o en el mismo Marine Traffic. Entonces hay una restricción de calado porque ahí eh, salen varios ríos con mucho sedimento, entonces también eso restringe. Entonces el tema es complejo, hay un montón de variables que tienen que tomarse en cuenta. Incluso Honduras también tiene un puerto ahí que hay que entrar por un río y que todos esos, como les indicaba, ustedes pueden ver en tiempo real en esa página para que vean realmente y hacer su análisis. Pero tienen que tomar en cuenta que en esa parte de el Golfo de Fonseca, donde tiene Puerto Honduras, tiene Puerto El Salvador, eh, tienen esa limitante. Ahí no pueden entrar barcos grandes como los que están aquí en Guatemala. Por eso les decía, el mejor puerto de la región, incluso es mejor que Puerto Chiapas, es Puerto Quetzal. Entonces los barcos no pueden entrar ni a los puertos de la Unión, a este puerto Cutuco, ahí hay 2 puertos, por esas restricciones de la profundidad. Y por eso es que uno mira y generalmente ahí hay 1, 2 barcos y mucho en la Unión. Muchas gracias, licenciado. Continuaremos con esta sección de preguntas con Henry Esteves. ¿Estará por ahí el compañero? Muy buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo, compañero de idea, mucho gusto. Licenciado, yo tengo una pregunta. En el caso del Certificado Internacional de Protección de Buque, Ajá, donde se certifica a los buques y a la tripulación para que cumplan con los estándares internacionales, los organismos de certificación, por decirle algo, se encuentran localmente o se debe de realizar en otro país o por decir en el caso de la IATA, que hay que viajar a Costa Rica para hacer esas certificaciones. se recuerdan que durante la presentación al inicio les hablé de los países que emiten eh, o que le dan su bandera a los buques.
los países que se dedican al registro de buques. Les comenté que Liberia, Panamá, Islas Marshall son los países que dominan esa industria marítima a nivel mundial. O sea, la mayor cantidad de buques están abanderados ahí. Cada país que registra en su registro nacional a un buque que le da su bandera es el responsable de emitir los certificados, todos los certificados. Igual el certificado del código PBIP para buques, o sea, lo tiene que emitir si el buque tiene bandera panameña, es certificado, al igual que todos los certificados de ese buque, los tiene que emitir el estado de bandera. Entonces, si es buque de bandera panameña, Panamá. Si es un buque de Guatemala, es Guatemala. Si es un buque de Estados Unidos, es Estados Unidos, porque hay un compromiso internacional del Estado, porque a la hora que pase algo, el responsable es el Estado y quien tiene jurisdicción a bordo de ese buque es el Estado que le dio la bandera. Si lleva bandera de Panamá, el Estado responsable de aplicar todas las leyes y regulaciones es ese país, en este caso Panamá. Y licenciado, creo que vamos con la última pregunta. Acá en el chat nos hacen, la cuestionante dice, ¿quién regula las multas arbitrarias que están colocando las navieras? Por ejemplo, en Santo Tomás, que ahora cada contenedor paga adicional $200, dice Gabriela Morales. Ahí mismo, casi que, como dicen algunos en la pregunta, está la respuesta. El problema es que las navieras son empresas, o sea, lo que les comentaba, trasladan al consumidor los sobreprecios. El negocio de las navieras es el consolidar, manejar la carga, atender a los buques. Entonces, cuando hay costos extras, no es que las regule el Estado, porque hay libre comercio. Lo que tienen que hacer es buscar la naviera que dé las mejores facilidades, pero sí se está complicando todo ese tema, por lo que les decía, por la falta de buena infraestructura en nuestro país, pero la realidad es de que es un tema no de multas, sino que es puramente un tema comercial, o sea, ellos están trasladando al consumidor final estos sobreprecios, estos $200 extras que están cobrando en Santo Tomás tiene varias implicaciones y es la forma en que ellos, por decirlo así, consideraron que era lo correcto. También los puertos en Guatemala son autónomos, al menos los dos puertos nacionales, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, son autónomos, se regulan por su propia ley y ellos emiten mediante un acuerdo gubernativo su tarifario. Entonces también ellos pueden hacer cambio en sus tarifas portuarias. En realidad, como les decía, aquí sí se regula por pura oferta y demanda. Muchísimas gracias, licenciado. Queridos compañeros, sabemos que hay muchas interrogantes, ¿verdad?, en cuestión al tema marítimo, ya que el licenciado nos ha expuesto un tema muy interesante, pero pues por tema de tiempo no podremos seguir con esta etapa, así que agradecemos mucho su interés también al licenciado por esas excelentes respuestas. Así que le cedo la palabra a mi compañera Alejandra Barrera, quien pues tiene unas palabras y unos recordatorios importantes a ustedes. Muchas gracias, licenciado, mucho gusto. A ustedes muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Barrera. Hoy tengo el gusto de moderar esta séptima sesión de la cuarta edición del Congreso Jurídico. Quiero dar las gracias ante todo a la agrupación IDEA por la oportunidad de ser moderadora esta noche y también a las personas que están conectadas, tanto por su participación y por seguir sumando a este espacio académico, el cual nos deja de mucho aprendizaje. Hoy tuvimos el enorme gusto de contar con el licenciado Robin Adolfo Ogaldes Mérida, quien es experto en navegación y derecho marítimo, a quien también queremos agradecer por compartir con nosotros tan importante conferencia sobre el derecho marítimo en Guatemala y el mundo. Por lo tanto, quiero también, licenciado, a título personal agradecer por su disposición, su humildad y su forma tan clara de transmitirnos el conocimiento. Un verdadero honor tenerlo con nosotros esta noche. Antes de despedirme, quiero recordarles, por favor, no olviden llenar su formulario de asistencia, ya que es de suma importancia para ustedes dentro del seguimiento del Congreso. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quiero hacer la cordial invitación que el día de mañana tenemos otra ponencia de gran relevancia llamada El abogado contemporáneo y su relación con la bolsa de valores.
Los esperamos el día de mañana martes en la siguiente jornada del Congreso Jurídico. Que tengan todos una excelente noche. Feliz noche a todos, mucho gusto, un honor. Gracias, licenciado, por su excelente ponencia del día de hoy. Recording stopped.